Bueno, continuando con el tema del video de actualizar la información, pues voy a explicar una novatada que cometí y ya les voy a explicar qué fue. ¿Sí? Lo primero es que se fijen en este momento lo que estaba pasando. ¿Sí? Entonces copiamos esto, devolvemos cambios y justo a donde estaba el video anterior. ¿No? Entonces lo primero es que si creamos el diálogo, está bien hecho, creamos el diálogo, pero el punto es que tenemos un botón, ¿sí o no? Y acordémonos en la filosofía HTML que para que haya funcionalidad de botones tiene que estar ese botón envuelto dentro de un diálogo, ¿sí? Ahí está el error, ¿sí? Que nosotros si creamos el diálogo, o bueno, yo creé el diálogo porque los culpo a ustedes, pero lo creé por fuera del formulario, ¿sí? Entonces, bueno, vamos ahora a adelantar, ¿sí? Vamos a adelantar lo que yo ya hice. Entonces, claro, movemos el diálogo dentro del formulario y claro, pues ahí ya tenemos pues la funcionalidad del botón, ¿sí? Lo segundo, ¿qué sucede? Cuando nosotros estamos diciendo que estamos utilizando, que queremos un comportamiento en un botón a partir de algo que estamos definiendo, nosotros tenemos que procesar esa información, por eso está la etiqueta process, ¿sí? Y la etiqueta process lo que hace es que dice, ah, bueno, sí, yo llevo esa información que usted necesita en ese comportamiento, como por ejemplo este, pero necesito que me diga qué, sí, a partir de qué componentes. Entonces, lo ideal es que este process lo que hace es que entra el diálogo, acordémonos, entra el formulario, y una vez que entra el formulario, va a entrar a la siguiente etiqueta que viene siendo este panel grid, ¿sí? O sea, este panel user actualizar, ¿sí? Entonces, lo que va a procesar es esto que está acá dentro de este panel grid, ¿sí? Necesito que se ejecute el método con esto que quiero, ¿sí? Eso sería lo segundo, ¿sí? Que se procese esto. Y bueno, si nos vamos acá al usermv, yo he cambiado este user entity, ¿sí? Lo he inicializado era después de que se abre el diálogo, ¿sí? Lo que pasa acá. Pero falla, ¿sí? Porque acordémonos que en el post construct, cada vez que nosotros abrimos esto que está acá, un diálogo, por ejemplo, si esta variable, este user entity, no tiene definido como una parte en memoria, si separa un espacio en memoria, pues va a fallar, ¿sí? Entonces, acordémonos, se deja es en el init, ¿sí? Entonces, dejamos el entity inicializado, le dejamos un espacio en memoria, no tiene nada, pero se lo dejamos, ¿sí? Y bueno, en teoría, pues ya con esos ajustes pequeñitos, porque son ajustes pequeñitos, pues ahí ya, pues en teoría debería funcionar, ¿sí? Entonces, retomando, ¿no? Entonces, meter el diálogo dentro del formulario, agregar el process para saber qué es lo que estamos haciendo y dentro del MV, pues que el entity pues tenga un espacio en memoria, ¿sí? Separado. Esos serían los temas puntuales. Esperemos a ver cuando lance. Listo. Entonces, listamos la información, abrimos el diálogo, ¿sí? Y aquí hay algo curioso. Si se fijan, eh, acuérdense que yo estaba enviando un update al diálogo que está por fuera del formulario, ¿sí o no? Por fuera del formulario. Vamos a ver cómo es que nosotros detectamos ese cambio, ¿sí? Por aquí me lanza un warning porque él está diciendo, sí, yo estoy ejecutando un update al momento que yo abro el diálogo, o sea, este que está acá, pero ese panel ya no está ahí, ¿sí? Entonces vamos a ver, vamos a hacerle el debug, ¿sí? Fíjense lo siguiente. Entonces, abre el diálogo, ¿no? Entonces, viene para acá. Fijémonos, sí, es diferente de nulo, se cumple la condición, ta, 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 ta. Sí, asigna el entity, sí. Pero aquí se ejecuta el update. Entonces se ejecuta el update y fíjense la consola. Voy a abrir la consola por acá, voy a limpiarla. Y fíjense la consola, hago el update. Si ven que él dice que no puede hacer un update en una expresión que él no conoce, ¿sí? Entonces, ¿por qué no puede acceder acá? Acordémonos que eso sucede porque ya está todo envuelto dentro del formulario, ¿sí? Y entonces tenemos que copiar el nombre del formulario. Si ponemos esto acá, dos puntos y el panel,
y guardamos, ¿sí? Entonces el en caliente se devuelve al principio del método, ¿sí? En caliente, en teoría, ¿sí? ¿Por qué? Porque vuelve y ejecuta lo que está dentro del método, ¿sí? Si no lo hace, pues dejemos seguir la lógica, ¿sí? Igualmente, pues se va a ver todo en blanco, pero entonces volvamos a ejecutarlo, ¿sí? Acá, Johanna. Entonces abrimos Johanna, acá sabemos qué pasa, limpiemos la consola y ejecutemos el update, ¿sí? Entonces ejecuta el update y si se fijan, ya no bota nada la consola, ¿sí? Porque obvio, ya estamos entrando al diálogo y dentro del diálogo está el panel, ¿sí? Y ya, dejamos seguir. Entonces, efectivamente, si vamos allá, ya se ve la información. O sea, estamos entrando los componentes Ajax bien. Entonces, nuevamente, Riquelme. Es que quiero un registro que se llame Riquelme. Y fútbol, ¿sí o no? Y guardamos cambios, ¿no? Listo. Vamos a ver qué pasó. Por acá guardamos cambios. Y posiblemente esté pasando lo mismo del tema del process, ¿sí? Le estamos diciendo, sí, quiero que procese información, pero no le estamos diciendo pues la definición bien, ¿sí? Este tema de este process no me está tomando la etiqueta, entonces dejémoslo como lo habíamos dicho, en this, ¿sí? Arroba this, dejémoslo así, actualizamos y nuevamente. Luego miramos el tema del por qué, quitemos ya este breakpoint, que ya sabemos que funciona. Eh, Luego les comento acerca del tema del this, ¿sí? Entonces, Riquelme, fútbol, ¿sí o no? Miremos el ojito, sí, fútbol. Guardamos cambios, ¿sí? Entonces, listo. Viene acá, que lo que él hace, entonces mira que el entity no esté diferente de null, pero sí está, está nulo. ¿Por qué? Pues porque él no está entrando a este componente. O sea, el this sí está bien, pero entonces toca dejarle, vamos a dejarle esto que está acá. Necesito que me procese lo que está dentro del panel, porque no lo está haciendo. Dejemos seguir el comportamiento porque pues ahí no está haciendo nada, ¿sí? Y parece que actualizó, parece que guardó, fue un nuevo registro en blanco, ¿sí? Entonces, ese que está en blanco, actualicémoslo entonces. Fútbol, ¿sí o no? Por algún motivo se está quedando con la lógica de crear un nuevo registro. Vamos a ver si fue que en la implementación del servicio nosotros no lo hicimos bien. Pues yo lo veo bien. Se actualiza la información y cuando utilizo el actualizar, aquí está. O sea, no hay ninguna falla. Entonces, ejecutemos nuevamente. Y aquí ya está la información. Entonces, miremos. Tiene un this, procese esto, ¿sí? Y le pasamos la ruta que queremos que procese, ¿sí o no? Listo. Con eso ya él reconoce los valores. Pero ¿qué sucede? Aquí hay algo curioso y es que esto que está acá no lo estamos capturando, ¿sí? No estamos asignando ID user, ¿sí? Por algún motivo. Y eso sucede porque efectivamente nosotros llenamos estos valores acá, pero nunca estamos llenando el otro valor, ¿sí? Y ese valor toca llenarlo. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, aquí justamente evaluamos que sea diferente de null, apaguémoslo porque luego les explico el comportamiento de actualizar. Aquí, justamente en este punto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una condición que va a preguntar esto que está acá. Si es diferente de nulo, sí, ya sabemos que es diferente de nulo, pero ahora necesito que mire si el ID user es diferente de nulo, ¿sí? Como no va a cumplirse esa condición, eh, pues podemos evaluarlo así
diferente de null, y lo mismo, o sea, esto que está acá, punto, toString punto is empty, ¿sí? O sea, si lo convertimos a string, lo que esté ahí, pero no está vacío, entonces, pues en teoría se actualiza, ¿sí? Sin problema. Pero entonces esta es la típica lógica que nosotros creamos para hacer las cosas mucho más complejas, ¿sí? Es decir, o sea, evaluamos que la condición se cumpla para decir, oiga, sí, se va a actualizar sin problema. Pero normalmente nosotros, cuando ya llevamos tiempo trabajando en esto, ya no evaluamos este tipo de lógica así, ¿sí? Nosotros ya evaluamos lo que va a fallar, ¿sí? Es decir, si es igual a null, lo que está acá, y adicional, o sea, si lo convertimos en string, ¿sí? Y está vacío, o sea, ya no lo negamos, ¿sí? Y eso está vacío, entonces, ¿sí? Em, Perdón, voy a volver acá, abro acá. Entonces, lo que va a pasar es que va a traer el temporal, ¿se acuerdan? Este temporal que está acá. Entonces va a coger ese temporal, ¿sí? Y va a coger este valor que está acá, ¿sí? O sea, este usuario punto set el user a partir de cuál, pues del temporal, ¿sí? Punto get id user, ¿sí? Que es lo que estamos haciendo. Abrimos el diálogo, ¿no? Entonces abrimos Samsung, y se asigna un ID, ¿sí? Este ID que está acá. ¿Mm? Entonces, se asigna al temporal, ¿no? Acordémonos de cómo funciona el temporal acá. Entonces se recibe por parámetro y se asigna el temporal. Entonces, como él va a detectar que eso está en nulo, ¿sí? Y que está vacío, entonces va a coger el temporal y le va a llenar ese valor acá. ¿Mm? Y por último, pues se va a actualizar, ¿sí? Entonces no va a fallar porque va toda la información completa. Sin embargo, cuando se limpie el temporal, nosotros nunca lo estamos limpiando. Entonces, esta misma lógica que nosotros estamos haciendo para el crear y el actualizar, hagámoslo también para el temporal, ¿sí? Entonces, copiemos todo y cortemos esto que está acá. Entonces, esto que está acá va a pasar de aquí para acá. ¿Listo? Entonces recuerden, siempre se va a actualizar a lanzar el mensaje, se limpia, se lista y se lanza un update nuevamente sobre todo el formulario. Perdón, es que a veces se me enreda la lengua. Listo, y ejecutamos de nuevo, ¿no? Vamos a ver que todo funcione. Qué pena con ustedes hacer los videos así como tan poco preparados y pues así, ¿no? Como improvisados, pero es para que ustedes se den cuenta que cómo es que funciona todo, ¿sí? O sea, no hay que tener todo como tan bien hecho para uno, pues más o menos saber cómo funciona todo, ¿no? Acordémonos, aquí tenemos ya un ID, que sería el 21, y creo que la forma en la que creamos esta tabla, vamos a ver si tiene not null, pues está permitiendo guardar información en blanco, ¿sí? O sea, no es que esté nulo, solo que está en blanco, ¿sí? Se está yendo información en blanco. Entonces, este que está acá, vamos a ponerle Riquelme, contraseña fútbol, acordémonos de la contraseña, y guardamos el cambio, ¿sí? Entonces, listo. Acordémonos que esta variable está nula, ¿sí o no? Entonces, como ya dijimos, ¿no? Va a entrar a este if, o sea, esto que está acá va a suceder. ¿Cómo? Vamos a darle F6. Entonces, es igual a null y está vacío. Pues, a ver, ¿qué va a pasar? Saltó al catch, ¿no? O sea, por algún motivo falló esa condición. ¿Qué fue lo que falló? Entonces miremos qué fue lo que dijo. Dice que hay un null pointer, ¿sí? O sea, esto que está acá, nosotros no lo podemos hacer. Vamos a dejarlo hasta acá, ¿sí? Si es igual o igual a null. Entonces, guardemos cambios, continuemos y esperemos si el servidor pues se devuelve al principio o si sencillamente nos toca acabar esta lógica. Entonces, acabemos la lógica, ¿sí? Listo, toteó por null pointer. Vamos a ver si cortando la información hasta acá funciona. Entonces, ejecutemos nuevamente guardar. Listo.
Entonces vuelve, llega acá, vuelve, evalúa si es igual a null, es igual a null, sí, es igual a null, ¿sí? No me equivoqué, ahí es igual a null. No podemos convertir un objeto que ya está nulo en tu string, ¿sí? Listo. Como se cumple, entonces se va a traer el entity temporal, ¿sí? El temporal, en teoría, o sea, el que yo seleccioné, debería tener el 21, ¿sí? Vamos a mirar. Entonces, este que está acá tiene 21, ¿sí? Entonces va a coger eso y lo va a asignar acá. Listo. Y por último, como ya tiene todo, o sea, ya tiene ID, ya tiene los nuevos valores, se ejecuta actualizar. Se ejecuta, ¿sí? Si se fijan, se hizo un update a partir de un where, ¿sí? Seteando tal where ID tal, ¿sí? Y se lanza el update, se limpia, se lista nuevamente y se actualiza nuevamente todo el formulario, ¿sí o no? Listo. En teoría, ya Riquelme actualiza, ¿sí? Y la contraseña pues es fútbol, ¿sí? Y pues esto mismo ya va a funcionar para todos de aquí en adelante, ¿sí? Vamos a quitar puntos, vamos a ignorar los puntos y vamos a empezar a hacer actualización, ¿sí? Por ejemplo, no me gusta este Andresito, soy tu papá. Quiero que ahora se llame Julián, por ejemplo. Julián. Y le vamos a poner de contraseña. em, es fácil 1, 2, 3. ¿Sí? Y guardemos cambios, ¿sí? Entonces se guarda, se actualiza. Y fíjense que también se actualiza la información en la vista, ¿sí? Vamos a ahora a cambiar este que dice ejemplo. Entonces ya no es un ejemplo. Ya acordémonos que no pueden ser tampoco tan grandes. Ya no es ejemplo. Dejémoslo así, porque acuérdense que son máximo 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Ya no es ejemplo. Y pongámosle como contraseña where 1. ¿Sí? O sea, literal where 1. Listo. Guardemos cambio. Entonces se llama ejemplo 1, ¿no? Guardamos y fíjense, ¿sí? Fíjense que está pasando, ¿sí? Entonces se actualiza la información, se cambia el registro y sale el aviso, ¿sí o no? Eso es todo. Pues creo que hasta este punto ya estamos cumpliendo con lo más difícil que se solicita en un CRUD, ¿sí? Aquí obviamente falta el comportamiento para buscar uno, ¿sí? O sea, buscar un registro según lo que yo quiero, ¿sí? Por ejemplo, lo podemos traer por where, ¿sí? Where ID tal, ¿sí? Aquí el último que nos falta es el de eliminar, pero eliminar es tan fácil que literalmente lo podemos hacer en 5 minutos. Vamos a ver este video cuánto tiene. Tiene 18 minutos. Entonces vamos a hacerlo aquí en este mismo video, ¿sí? Si se fijan, pues realmente esto es muy fácil, ¿sí? Ya hasta el momento podemos crear, listar y modificar, ¿sí? Eh, Vamos a hacer el de eliminar, que pues eso va a ser literalmente, como les digo, muy sencillo. Entonces, a partir de la columna de utilidad, que ya pues lo que hace es que pues tiene un botón que puede hacer editar, pues ahora vamos a crear un botón igual, em, pero entonces bajemos el servidor para que no empiece a molestar. Y ya no se va a editar, sino que ya se va a eliminar, ¿sí? Entonces busquemos un icono que nos sirva para eliminar, ¿sí? Por acá busquemos alguno que tenga como trash. A ver si aquí hay algún buscado. Entonces, trash. Aquí, este. Entonces copiemos y pongamos acá. Listo. Y cuando suceda esto, entonces, muy fácil, ya no vamos a abrir ningún diálogo, porque el comportamiento ya no va a ser abrir diálogo, sino que directamente vamos a tener un método que, igual que este que está acá, que show update user, justo debajo de todo lo que sería el proceso el diálogo, vamos aquí a crear el método delete user, ¿sí? Que pues recibe un entity, ¿sí? Que sería el entity delete, ¿sí?
Y ese entity delete que se recibe, si es diferente de nulo y pues no está vacío, entonces ya no asignamos, ¿sí? Ya no asignamos nada, ni abrimos ni nada, sino que cogemos este repositorio, este servicio, y eliminamos, ¿sí? Eliminamos, podríamos, después de que eliminemos, actualizamos, listamos y limpiamos, ¿sí? Por si queremos hacerlo. Pero entonces nosotros todavía no tenemos hecho la forma en la que eliminamos, ¿sí? Entonces copiamos y pegamos, ¿sí? Eliminar, ¿sí? Obviamente pues lo mismo, ¿no? Recibe un objeto que se pretende eliminar. ¿Cómo funciona la implementación? Vamos allá. Entonces, por acá definimos ya la definición de ese método, acá. Y pues copiamos y pegamos lo que ya tenemos acá, ¿no? O sea, no nos complicamos. ¿Es necesario transacción? Posiblemente, ¿sí? Porque, pues, ustedes saben, no podemos eliminar información hasta que se cumplan ciertas cosas. Entonces, el tema de la transacción la respetamos. Y, pues, en vez de hacer update, pues hacemos un delete, ¿no? Un delete. Y listo. Hacemos commit, ¿sí? Voy a separar esto hasta acá, esto acá y esto acá. Y lo mismo acá, ¿sí? Para que ustedes tengan muy presente qué es lo que realmente, pues, sucede, ¿no? O sea, lo que se afecta y lo que no. Entonces, fíjense esto, ¿no? Todo de aquí para acá, o sea, aquí es donde realmente sucede lo que sucede, ¿no? Entonces, esto ya es puro comportamiento de transaccionalidad y ya. Pero entonces acá es donde sucede el tema de si se crea, si se actualiza o si se elimina, ¿sí o no? Ya todo lo que queramos envolver de aquí para acá es cosa de ustedes, ¿sí? Entonces ya podemos eliminarlo. Entonces venimos acá y ya solamente eliminamos, ¿sí? ¿Cuál? Pues el entity delete, ¿sí o no? Y listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a limpiar, ¿sí? Va a suceder la típica lógica de se limpia, ¿sí? Y se lista, nuevamente se hace el select y se actualiza el formulario por completo. Si se fijan es muy sencillo, o sea, no es nada del otro mundo. Y aquí como value, aquí ya pues asignamos el método que sería eliminar usuario, ¿sí o no? Y pues obviamente pasamos el usuario por parámetro, el mismo que pretendemos eliminar. Acá, ¿sí? Y por último, mm, podemos poner value si queremos, si no pues dejamos así. Vamos hasta el momento a dejarlo, vamos a comentar, bueno, vamos a dejarlo así, pero quiero que ustedes se fijen algo que va a pasar, ¿sí? Entonces vamos a ejecutar. Hasta el momento pues solo pues debería eliminarse y pues se actualiza, se limpia y ya, ¿sí? Lo típico que ya sabemos que pasa en esa lógica de aquí para abajo. Esto incluso podríamos crear un método que haga estas tres cosas al tiempo y solo ejecutamos un método, ¿no? Entonces, bueno, pretendemos eliminar ahora a uno nuevo, ¿no? A uno nuevo que está acá que no me gusta. Quiero eliminar uno nuevo. Entonces le doy el botón de acá, ¿no? Y en teoría, si se fijan, pasó, ¿sí? Si yo voy y hago select allá en la base de datos y busco uno nuevo, o sea, este uno nuevo debería estar, ¿sí? Debería estar. Pero entonces hago el select y uno nuevo. A ver qué pasó con esto. Va a desconectarme. Me conecto. Hago el select y uno nuevo ya no está, ¿sí? Desapareció uno nuevo. Vamos a intentar eliminar, por ejemplo, Danielito que está repetido. Pero entonces eliminemos Danielito 12, ¿sí? Este que está acá. Entonces eliminémoslo. Listo. Y ¿saben qué hizo falta? Agregar un mensaje, ¿sí? Un mensaje. Esto que está acá. Agreguemos un mensaje. Pongámosle se ha eliminado el usuario. Y antes de que se elimine, o sea, cojamos este entity, el usuario más punto get id, ¿sí? Entonces el usuario tal, ¿sí? Y actualicemos acá. Entonces listemos, listo. Y eliminemos eh, este, ya no es ejemplo, ¿sí? Ya no es ejemplo. Entonces eliminemos este. Y efectivamente, se ha eliminado el usuario 15, ¿sí?
Listo. Si se fijan, pues el comportamiento es muy sencillo. O sea, la verdad, eso no de complejo. Hasta el momento no tiene nada que sucedió por acá. Saben que estoy viendo que parece que el sistema lanza o sea, esto que sucede acá está pasando en la base de datos, ¿sí? No es que esté fallando, pero veo que la base de datos no toma el cambio en caliente, ¿sí? Voy a desconectarme y a conectarme nuevamente. Teóricamente este 15 ya no debería estar, ¿sí? Entonces hagamos nuevamente el select, ¿sí? Control Enter, ¿sí? ¿Sí ven? Entonces se ejecuta lo que yo digo, pero entonces la base de datos por algún motivo no me toma el cambio en caliente, ¿sí? Parece que él se queda como con la conexión por el tema del Entity Manager, ¿sí? Es muy probable. Bueno, pues si se fijan, ya la funcionalidad del CRUD está, ¿sí? Si quieren, podríamos hacer el filtro eh, de un solo dato, ¿sí? O sea, tener unos datos ahí ya y poder filtrar y hacer el where. ¿M? Pero pues eso sí ya quedaría a criterio, se buscaría por ID. Y bueno, pues por lo demás que les podría comentar de este CRUD, pues yo lo veo sencillo, no lo veo complejo. Sí tomo tiempo, obviamente, porque pues no hay dominio de JPA, pero pues es relativamente sencillo lo que ya está expuesto el API. Em, y pues bueno, pues si se fijan no tiene de complejidad mucho. Y pues para una prueba técnica, créanme que pues si ustedes se fijan es lento, por lo que yo lo hice explicando paso por paso y eso. Pero pues miremoslo ya a nivel de arquitectura. Esperemos a ver que el video no esté tan largo. Espérenme, miremos qué tan largo está el video. Listo, pues ahí yo lo veo bien de tiempo. Entonces miremos la arquitectura, ¿sí? El controller, pues ya sabemos que es todo lo que tiene que ver pues con validación. Acordémonos que una buena práctica de los MVs o de los controllers es que pues solamente evalúen que la información no esté vacía, ¿sí? Es la principal pues funcionalidad del MV, ¿sí? Validar y ya, ¿sí? Ya el cómo se comporta así, el guardar y eso, pues ya eso no lo hace el MV, ¿sí? Eso ya se debe encargar el servicio de hacer toda la lógica de negocio. Pero el MV solamente, pues en teoría, deberás preocuparse por validar que la información no esté vacía o que los datos pues cumplan con las condiciones, ¿sí? Eso es lo más importante del management. Ahora, ya pues el comportamiento, pues ustedes se fijan, es puro Ajax y todo lo demás, ¿sí o no? Y pues va lógica para limpiar cosas. Pero entonces miremos ahora el servicio, ¿sí? Realmente esto es lo que yo quiero que se fije. Obviamente, entre repositorio, sí que está acá, o sea, este JPA repositorio, esta clase, la voy a dejar acá a un lado. Y el servicio lo voy a poner acá, ¿sí? Fijémonos esto. Si se fijan, pues em, incluso miremos la interfaz, ¿sí? Esta interfaz. Tiene prácticamente lo mismo, ¿sí? Tiene el tema de buscar todos, o sea, este que está acá. Actualizar, que lo tiene acá. Tiene el tema de crear, que sería guardar. Y delete, ¿no? Eh, es lo mismo, ¿sí? Solo que tengamos presente que a nivel de servicio, pues nosotros lo que estamos es dándole funcionalidad al entity que queremos, ¿sí? Esto ya lo hace, o sea, esto es una forma genérica de ya el API, de cómo lo hace, pero pues nosotros en el servicio lo que pretendemos es decir, sí, a ciertas tablas le voy a dar esa funcionalidad. Podríamos quitar el eliminar, ¿sí? Solamente se puede guardar y actualizar, pero no se puede eliminar. O solamente se puede guardar, actualizar y eliminar, pero usted no puede ver nada, ¿sí? Usted no puede ver nada de lo que pase. Entonces, esa es la separación de las lógicas, ¿sí? Hacerlo para cada tabla, pues va a ser ya relativamente sencillo, porque acuérdense que ustedes lo único que se van a preocupar es de mapear la tabla, o sea, hacer el entity, ¿sí? Hacer el entity y extender, ¿sí? O sea, crean la clase, acuérdense que es una clase que extiende de JPA Repository, JPA Generic, ¿sí? Y pues ya tienen toda esta funcionalidad que estamos hablando acá, ¿sí? Ya el cómo ustedes quieren que
la información entre a la tabla, eso ya lo definen ustedes, ¿sí? Eso ya es propio de ustedes y pues obviamente de la implementación, como les digo. La implementación es solo esto, o sea, funcionalidad de cómo se crea hasta acá, o sea, cómo se le da acceso, pero ya el cómo lo crean depende de ustedes, ¿sí? Aquí solamente creamos y ya, ¿sí? Y actualizamos y ta, ta, ta. Pero pues podemos empezar a evaluar, ¿no? Podemos decir, si el usuario, no sé, supera más de tantos caracteres, entonces nada, ¿sí? Obviamente esas validaciones no irían dentro de nuestra capa de servicio, o sea, esta que estamos viendo acá, ¿sí? Porque lo que tiene que ver con datos que no estén vacíos va en el management, ¿sí? Acuérdense, management se va a encargar de eso, ¿sí? Si no, va a empezar a lanzar mensajes al usuario, como los que estamos viendo en pantalla, diciendo, oiga, complete tal dato porque está vacío, ¿sí? De lo contrario, si todo se cumple, pues se ejecuta el servicio, ¿sí? Y pues el servicio ya puede tener lógicas mucho más complejas, ¿sí? Por ejemplo, digamos, podemos hablar de que si un usuario, ahí no pusimos cargo, pero digamos, si un usuario tiene un cargo tal, tiene que contactarse con tal área o algo así. ¿M? Ya son lógicas más robustas del negocio, pero que pues eso puede llegar a pasar, ¿sí o no? Entonces hasta este punto, pues ojalá que les haya gustado pues lo que ya hemos visto, pues ya sería todo el CRUD a partir de JPA y de lo que ya ofrece pues JCF. Y pues yo creería que en este punto pues no deberían tener dudas, ¿sí? Del uso de capas. Si se fijan son cuatro capas: controller, entity, repository y service. Y todo lo demás, sí, ya son propias utilidades y cosas que nosotros damos al proyecto, ¿sí? Entonces, yo diría que sí se podría continuar con el tema ya que sería, pues, hacer un login, ¿sí? Un login que, pues, obviamente después de que se evalúe si el usuario es igual al que se está logueando, pues, que me redireccione a la siguiente página. Eso se puede hacer y es importante que ustedes lo conozcan porque pues es prácticamente aplicar lo que ya hemos hecho hasta el momento, ¿no? A nivel de management y pues lógica que ya conocemos, ¿sí? Pero es muy importante que ya al menos nuestra tabla de usuarios, ¿sí? Con los que normalmente vamos a interactuar, pues ya tengamos la funcionalidad de ese CRUD, ¿sí? Obviamente pues no es buena idea que pues todo esté metido dentro del index, ¿no? Ya esto se puede separar, ¿no? O sea, se puede sacar todo este formulario que está acá, que pertenece al usuario, a una clase, a una XHTML, perdón, completamente distinto, que pues me represente al usuario, ¿sí? Y más bien hacemos un link, ¿sí? Un link que cuando queramos, como este que está acá, pues nos lleve al CRUD del usuario, ¿sí? Eso ya si quieren lo hacemos en el próximo video. Pero pues hasta el momento espero que pues hayan disfrutado esto, que pues hayan entendido, ojalá, pues lo que intentaba explicarles acerca del uso de capas y pues que al igual que yo pues hayan aprendido porque para mí también, o sea, sé cómo funcionan las cosas, pero pues tampoco, como les digo, JPA no es algo que yo use todo el tiempo. Em, y pues sí, para mí pues los errores que ustedes vieron ahorita son muy comunes, todo ese tema de Ajax, de Dis, sí, todas estas cosas, son cosas que a uno se le presentan en su momento y pues obviamente comen tiempo, pero pues uno ya las ha hecho tantas veces que pues ya uno más o menos sabe que puede estar fallando y pues son cosas que pues de pronto en frameworks, como les digo, frameworks nuevos, los de ahorita, Angular, todas esas cosas, pues no sufren este tipo de cosas de estarle haciendo un update o diciéndole, oiga, mire, procéseme esto. Pero pues acuérdense que pues puede ser un poco tedioso esto que estamos hablando, pero Java lo que realmente es fuerte es en la lógica, ¿sí? En la lógica del negocio, todo esto que ya estamos viendo aquí para acá. Esto pues, pueden ser bobadas, ustedes ya saben, pero el fuerte de Java es cómo hacemos las cosas, ¿sí? Cómo hacemos las cosas. Por eso es que Java es tan querido y tan potente, ¿sí?
Es robusto en este aspecto de que ya después de que tenemos dominio en estas cosas de vista, por eso es que estamos hablando de que un desarrollador Java que sepa esto, JCF, JPA, em, pues obviamente Java, ¿sí? O sea, el lenguaje, conocer estructuras de datos, tipos de datos y todos estos condicionales, pues eso ya es un programador full stack, ¿sí? Porque acuérdense que ya estamos trabajando con temas de vista, ¿sí? Y adicional con lógica de negocio, o sea, backend, ¿sí? Entonces ya esto nos vuelve full stack. Y obviamente pues un full stack que ya lleve tiempo o cancha haciendo este tipo de cosas, ¿sí? Enfrentándose a este tipo de errores de comportamientos Ajax, pues obviamente es valorado en el mercado muy bien, ¿sí? Entonces todos estos temas, aunque ustedes no lo crean, suelen ser muy difíciles en un principio de entender y pues de cierta forma yo estoy intentando hacer que esto sea fácil para ustedes, que lo puedan entender y pues que ojalá lo puedan aplicar, ¿no? Bueno, pues espero que les guste este video y pues nada, nos estamos viendo en los próximos videos. Saludos.